Muy bien, ya estamos nuevamente considerando estos temas que nos tienen ocupados por estos días, que es las fiestas de Yahweh, que es ese calendario que está fijado en el libro de Levítico, en la Torá de Dios, donde se establecen las fiestas, no las fiestas del pueblo de Israel, son las fiestas de Dios, son las fiestas de Yahweh. Hoy nos toca comenzar con las fiestas de otoño. Siempre estamos hablando del hemisferio norte, estamos hablando de Israel. La primera de las fiestas de otoño es la fiesta de Yom Teruah. Yom Teruah. Yom Teruah quiere decir la fiesta de las trompetas. Así que vamos a abocarnos a través de la palabra de Dios al estudio de esta fiesta de Yom Teruah. Vamos a comenzar este estudio intentando responder la siguiente pregunta. ¿Cuándo se producirá el retorno de Jesucristo a la tierra y para qué? Esa es la pregunta que planteamos como estudiantes de las Escrituras que somos. Vamos a tratar de desarrollar este tema intentando responder esa pregunta. ¿Cuándo se producirá el retorno de Jesucristo a la tierra y para qué? Yom Teruah, o fiesta de las trompetas, marca el día del comienzo de ese regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, para completar su casamiento con su pueblo y comenzar su reinado milenial. Entonces ahí tenemos la primera respuesta. La fiesta de las trompetas, Yom Teruah, marca el comienzo de ese retorno. Y el propósito de ese retorno es completar el compromiso que se había firmado, que se había establecido, el pacto que se había establecido, es completado en la boda de Jesucristo con su pueblo, con la iglesia, con Israel. Y ahí es donde empieza su reinado milenial. Dice la Escritura, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Así cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Eso lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5. Dice la Escritura que no tenemos necesidad de que se nos hable acerca de los tiempos y de las ocasiones, porque somos personas conocedoras de la fiesta de Yahweh, que son las que indican los tiempos del calendario profético. La venida del Señor, dice la Escritura, vendrá como ladrón en la noche, pero vendrá como ladrón en la noche solamente para aquellos que están en tinieblas. Pero para los que somos hijos de luz e hijos del día, no nos sorprenderá. Porque tenemos las Escrituras,
que nos traen revelación acerca de los tiempos y de las ocasiones. Porque todos estos tiempos, todo el calendario profético, están relacionados con las fiestas de Yahweh. Así que conociendo las fiestas de Yahweh, no hay peligro de que algo nos tome por sorpresa. Principalmente la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien vendrá en gloria. La primera vez ha venido como sacerdote y como cordero, como el macho cabrío que fue sacrificado para expiar, para borrar, para limpiar los pecados de todos nosotros. Y como el cordero expiatorio que fue enviado al desierto y se llevó lejos nuestros pecados y nuestras transgresiones. Y él mismo fue quien, como sumo sacerdote, entró en el mismo cielo, el lugar santísimo, que es figura del cielo, del trono de Dios. Entró él mismo como sumo sacerdote y ofreció su propia sangre como expiación por nuestros pecados. Y de esa manera, aunque no éramos pueblo, nos injertó en su pueblo. Y eso es una obra maravillosa, que nos haya injertado en su pueblo y que seamos parte de ese pueblo con quien Él, en el monte Sinaí, hizo ese pacto de boda, esa ketubá, y vendrá a concluir, a terminar, a materializar ese pacto de boda en estas fiestas de las que estamos comenzando a hablar hoy, que comienza con el Yom Teruah, con la fiesta de las trompetas. Dice la Escritura que no estamos en tinieblas. Ese día no nos puede sorprender. Solamente nos dice una cosa: estén atentos. Si estamos atentos, en luz y atentos, con conocimiento y atentos, entonces el día en que el Señor venga, al sonar de la trompeta, ese día no nos va a encontrar por sorpresa, ni dormidos, ni sin aceite en nuestras lámparas. La parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25, nos muestra claramente a 5 vírgenes sin la luz de la Torá y 5 vírgenes con la luz de la Torá. Dice que a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Cuando llegó el esposo a la medianoche y se hizo sonar el shofar delante de él, anunciando su venida, no todas entraron en las bodas. Es un tema muy, muy, muy interesante. No todas entraron en las bodas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes entrarán en el reino de los cielos? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas. En la tradición de la boda hebrea, la novia escucha el shofar y prepara su lámpara a la espera de la llegada del novio. Asimismo, hemos entendido que el propósito eterno de Dios se trata de proveer una esposa para su hijo. Y de eso se trata el calendario profético, representado por las fiestas de Yahweh. Es la consumación de esa boda. Es todo el calendario, desde la firma de la ketubá en Shavuot hasta la consumación de esa boda en la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. El Padre, el Eterno, Yahweh, nuestro Dios, ha querido desde el tiempo eterno hasta el tiempo eterno. Es el propósito escondido en los tiempos. El propósito eterno de Dios es preparar un pueblo conforme a su corazón, un pueblo que pueda ser la esposa de su Hijo, Yeshua HaMashiach, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús de Nazaret, nuestro Mesías, a quien ha enviado para completar el proceso, para purificar para sí un pueblo sin mancha que pueda ser su esposa por toda la eternidad. Yom Teruah, comúnmente conocido también como la fiesta de las trompetas,
es un día de gran alegría. La palabra hebrea yom significa día y la palabra hebrea teruá significa, tiene varias connotaciones, tiene varios significados. Puede referirse a un gran grito de júbilo, un gran grito de alegría. O puede referirse también a un gran grito de alarma, alarmante. O puede referirse también a uno de los toques de la trompeta, uno de los toques del shofar. El shofar era un instrumento hecho de cuerno de carnero o cuerno de antílope, cuyo sonido es similar al de una trompeta. Por lo tanto, la celebración de Yom Teruah nos trae un sentimiento de profunda alegría, pero a la vez, como hemos dicho, un llamado de alerta. Alegría, alerta. Alerta, alegría. Entonces, según las Escrituras, Yom Teruah debe celebrarse el primer día del séptimo mes del calendario de Dios. El séptimo mes, el mes de Tishrei, el primer día de Tishrei en el calendario hebreo, en el calendario de Dios, el que comenzaba ya este día o será el primero de los días. ¿Se acuerdan? Cuando se empezaba a contar y el día 10 se apartaba el cordero, el día 14 lo inmolaba todo el pueblo entre las 2 tardes. ¿Se acuerdan? En la fiesta de Pesaj. Bueno, ahí en ese primer día empieza el calendario de Dios, el que Dios cambió y el que Dios estableció. En el séptimo mes, el primer día del séptimo mes es la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Ese día es considerado un Shabbat, un Shabbat alto, un día de reposo, un Shabbatón, por lo cual no se realiza en ese día ningún tipo de trabajo. Una de las cosas que caracteriza esta celebración es el mandato de tocar y por ende, tocar el shofar y por ende al tocarlo, escuchar el shofar. No solamente estamos hablando de tocar, de soplar el shofar para que emita el sonido, estamos hablando de escuchar. Es tan importante una cosa como la otra. Escuchar el sonido de la trompeta y entender su significado. El shofar es un instrumento hecho de, dijimos ya, de cuerno de carnero o cuerno de antílope que emite un sonido y cuando es ejecutado correctamente es muy similar al de una trompeta. Usualmente cuando la escritura habla del sonido de bocina o trompeta se está refiriendo a shofar, al sonido de este cuerno de carnero o antílope. Tradicionalmente se definen 4 sonidos básicos que se pueden emitir con el shofar. Cada sonido del shofar tiene un significado particular. Estos 4 sonidos definidos en las escrituras son, en primer lugar, tequiá, un toque explosivo, un sonido extendido y claro, el cual nos recuerda la importancia de reconocer la presencia de Yahweh como Rey Supremo. Shevarim, quebrantamientos, el segundo tipo de sonido. Son 3 sonidos cortos en sucesión, los cuales simbolizan el quebrantamiento de nuestra alma ante la presencia de Dios Altísimo, ante la presencia de Yahweh. Básicamente, este sonido, quebrantamiento, el Shevarim, es un llamado al arrepentimiento, un llamado a la teshuvá. El tercer tipo de sonido es el teruá, teruá, que estamos estudiando ahora, es el sonido de alarma. Son 9 sonidos o más, muy breves y en rápida sucesión, los cuales llevan un sonido de alarma o alerta. Y el cuarto tipo de sonido es el tequiá gedolá, que es el gran toque conocido en las escrituras como la gran trompeta, la gran trompeta. Es como el tequiá, pero es mucho más largo. Es un llamado de parte del rey a su pueblo para que acuda a su presencia. Esa gran trompeta es la que se va a tocar para finalizar la fiesta de Yom Kippur. Por lo tanto, entonces, Yom Teruah
es un anuncio de la venida de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Libertador. Es la venida del novio que llega a sus ceremonias de bodas. Está viniendo el novio y suenan las trompetas. Está llegando el novio a la medianoche, a la ceremonia de bodas, y suena el shofar. Yeshua HaMashiach, con su Kehilá, con su congregación, Jesús nuestro Mesías, Jesús el Cristo, con su congregación, es decir, su pueblo, han de celebrar esta ceremonia de bodas. Esta ceremonia de bodas como consumación del compromiso, del pacto ya establecido. Por lo tanto, entonces, el recordar, el celebrar esta fiesta de Yom Teruah es un ensayo. Cada una de las fiestas de Yahweh constituye un ensayo profético, un ensayo de lo que ha de venir. Entonces, esta fiesta también es un ensayo en el que vamos afinando nuestro oído para ese gran día, cuando escuchemos el sonido del shofar de Dios anunciando la majestuosa venida de nuestro Señor Jesucristo para completar la ceremonia nupcial. Si quieren ampliar bíblicamente este concepto, ustedes lo pueden ver en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Vamos a hablar un poquito sobre el matrimonio mesiánico. Un poquito no, vamos a hablar bastante sobre el matrimonio mesiánico, porque este es el eje, está viniendo el esposo a la medianoche, y delante del esposo suena el shofar. Así que es muy importante que nosotros entendamos claramente cómo era el proceso del matrimonio hebreo, para que podamos entender el proceso del matrimonio mesiánico con su pueblo. En primer lugar, vamos a decir que la creación fue hecha por Yahweh para el Mesías, su Hijo. La creación fue hecha por Yahweh para su Hijo, para el Mesías, para nuestro Señor, para el Cristo. Dice en Colosenses capítulo 1, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La creación fue hecha por el Padre, por Yahweh, por el Eterno, para su Hijo, para el Mesías, para su ungido, para nuestro Mesías, para el ungido del Padre. En segundo lugar, vemos en este análisis del matrimonio mesiánico que el Padre estableció a Israel como esposa de su Hijo. El Padre estableció a Israel como esposa para su Hijo. Dice la Escritura, he aquí yo envío mi ángel, delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. Ya sabemos que el ángel al que se refiere es Yeshua HaMashiach, es el verbo hecho carne, es la palabra de Dios hecha carne, es nuestro Señor Jesucristo presente delante del pueblo, guiando a su esposa, guiando la congregación. Por eso sigamos, dice, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Yahshua. Pero si en verdad oyes su voz e hicieres todo lo que yo te dijere,
Seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Que hemos leído en el capítulo 23 del libro de Éxodo. Sigamos leyendo un poco más, porque esto nos va a ir posicionando y ubicando en el tema que estamos desarrollando, para que podamos ver al ángel de Jehová, para que podamos ver al Mesías, al ungido, que aún estuvo presente, conduciendo al pueblo en la salida de Egipto y rumbo a la tierra prometida. Dice, y salió del trono una voz que decía, estamos leyendo obviamente en Apocalipsis capítulo 19, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. En ese proceso estamos, en el proceso de preparación de la esposa para recibir al Cordero, para recibir al Mesías, para celebrar las bodas con él. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y finalmente veamos en Efesios 5, el apóstol Pablo habla de un misterio, y este misterio, como les decía antes, es el matrimonio de Cristo y la Iglesia. Es el matrimonio del Mesías e Israel, la Israel celestial, la Israel espiritual. Aquellos que han recibido en su corazón, tanto judíos como gentiles, tanto de las tribus del sur, Judá y Benjamín, como de las 10 tribus del norte, las ovejas perdidas de las casas de Israel, como aquellos que ni son de la tribu del sur, ni son de la tribu del norte, que son simplemente gentiles, que han sido llamados por el Mesías, que han sido llamados por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad, a recibir a Cristo como Mesías, como su ungido, como su Rey, como su Señor, y han sido injertados en Israel. Entonces, la esposa está formada por las tribus del sur, por Judá, por las tribus del norte, o sea, por Israel, las 10 tribus del norte, y por los gentiles que han recibido a Cristo en su corazón y han sido injertados a Israel. Pero siempre la boda es con Israel. Entonces vemos en Efesios 5, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la Iglesia. En el capítulo 5 está hablando
del marido amando a la esposa como a su propio cuerpo, el cual se dio a sí mismo para santificarla, etc. Y uno está pensando todo el tiempo que está hablando del matrimonio, y es cierto, es una analogía con el matrimonio, y realmente entendemos que el matrimonio ha sido creado por Dios para que podamos entender las cosas espirituales, porque esa misma relación que se establece entre una mujer y un hombre, que antes eran lejanos, que no se conocían, que estaban lejos el uno del otro, que eran lejanos, y sin embargo un día se hicieron cercanos e hicieron un pacto, una ketubá, un pacto de bodas, y un día consumaron esa boda y dejaron de ser dos para ser uno para siempre, hasta que la muerte los separe. Pero con Cristo no hay muerte, porque el último enemigo que ha de ser derrotado, que ha de ser puesto debajo de los pies del Cordero, va a ser la misma muerte, así que no hay más muerte que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ver el proceso de esa boda, vamos a continuar. Las costumbres matrimoniales en el Israel antiguo, en el Israel del Antiguo Testamento, tenían dos etapas. Ya ustedes se habrán dado cuenta de las dos etapas. La primera etapa es lo que se llama el Kiddushin. El Kiddushin es el desposorio, es el compromiso. El Kiddushin, el desposorio, el compromiso. Esa es la primera etapa. Y la segunda etapa es el casamiento propiamente dicho. Entonces acá tenemos el compromiso y acá tenemos el casamiento propiamente dicho. ¿Cómo es el proceso? En primer lugar, el padre elige la novia para su hijo. El padre elige la novia para su hijo. Vemos en el Antiguo Testamento que el proceso de la boda hebrea comenzaba con la elección de la novia por parte del padre del novio, obviamente. Esto se practicaba por la sencilla razón de que la novia tenía que venir, tenía que incorporarse a la familia, tenía que incorporarse a la familia del padre, a la familia del hijo. Entonces tenía que ser un miembro del linaje, tenía que ser un miembro del linaje del novio. Y por eso toda la familia estaba interesada en saber si ella convendría o no convendría. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de Abraham cuando elige novia para su hijo Isaac. Él lo que hace Abraham es, le da instrucciones precisas, le marca el perfil de la novia que quería para su hijo Isaac y manda a su siervo a buscarla, pero manda a su siervo con un perfil perfectamente establecido por Abraham. Entonces, manda a su siervo de confianza para que eligiera una novia para Isaac su hijo, de acuerdo siempre con los planes y con las instrucciones del padre del novio. Entonces, vemos en Génesis 24, ahí se relata esta historia que estamos analizando, cuando Abraham envía a Eliezer, su siervo de confianza, a buscar novia para Isaac, y Eliezer encuentra a Rebeca. Muy interesante que acá hay una tipología. Abraham es tipo de Yahweh, del Padre. Eliezer es tipo del Espíritu Santo. Isaac es tipo de Yahshua HaMashiach. Y Rebeca es tipo de la congregación de los santos. La congregación de los santos. Hay evidencia de que al menos el hijo o la hija debían ser consultados, como en el caso de Rebeca. Fue consultado. Entonces, no es que la novia se tomaba presa, cautiva, se secuestraba, no, se le consultaba. A Rebeca se le consultó, se deseaba ir para ser la esposa de Isaac, en el capítulo 24 de Génesis. Y ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. O sea, la novia tiene que dar su consentimiento. Es interesante
este consentimiento que es cuando nos es predicado el Evangelio de la gracia de Dios a través del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros abrimos nuestro corazón y decimos, sí Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón, me rindo a ti. Sí me entrego a ti. Ahí está el consentimiento dado por la novia. Al igual que Rebeca, que amó a Isaac sin haberlo visto. No lo había visto. Solamente había visto a Eliezer que la venía a buscar. En este caso, el tipo del Espíritu Santo. Primera Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando sea manifestado Jesucristo, pero interesante lo que sigue, lo que continúa diciendo el apóstol Pedro en esta escritura. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Se dan cuenta que todo se refiere a un pacto de bodas de la congregación, de los santos, de Israel, la Israel espiritual, con el Mesías? Las jovencitas, a partir de los 12 años, podían ser desposadas, podían celebrar este compromiso de bodas. Quiere decir que podían ser prometidas por sus padres para consumar el pacto matrimonial. En definitiva, ellas tenían que dar siempre, en todos los casos, su consentimiento. Después del cautiverio de Babilonia, esta costumbre empezó a cambiar. Y se le daba la oportunidad, se le comenzó a dar la oportunidad al joven, al novio, a elegir por sí mismo a su novia. Eso fue recién después del cautiverio de Babilonia. Y en el Israel del Nuevo Testamento, los varones buscaban a su novia personalmente. Pero hay una cosa muy particular. Nunca la novia buscaba al varón. Siempre el novio buscando a la novia. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él nos buscó, Él tuvo misericordia de nosotros y vino a buscarnos. Dejó las 99 para buscar la una, la oveja perdida. Vemos un poquito para ir terminando esta primera hora, esta primera parte de esta grabación, para después continuar con la segunda y probablemente tercera. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 7, donde habla de la novia. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto, la ketubá, el pacto del compromiso, el compromiso de boda, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona a aquel que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto el pacto, guarda por tanto el pacto, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Se dan cuenta que Él nos escogió? Él escoge a la novia
Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Cristo nos adoptó. Al casarnos con su Hijo, nos incorpora en su propia familia. Es como aquel padre que incorpora a la esposa de su hijo, a la que se casa con su hijo, la toma como una hija, la toma como una hija adoptiva. De eso está hablando acá, que nos hizo aceptos en el amado, nos hizo aceptos en Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? ¿Cuál es el misterio? El misterio escondido. El misterio escondido es que el Padre quiere una esposa para su Hijo. Según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y vemos también, finalmente, para cerrar esta primera parte, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el siervo de Abraham, Eliezer, el tipo del Espíritu Santo, Eliezer, tipo del Espíritu Santo, cuando venga Eliezer, el tipo de el Ruach, del Espíritu del Señor, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, hasta aquí hemos hecho la introducción al tema. Estamos tratando el tema Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Hemos hecho la introducción y hemos comenzado a analizar el proceso de la boda hebrea. Ya vimos cómo el padre es quien elige la esposa, quien elige la novia para su hijo y envía su espíritu para revelarle todos los secretos de la familia del padre, para incorporar, para adoptar a esa novia, para adoptarnos como hijos suyos cuando nos casemos con Yahshua HaMashiach, cuando nos casemos con Jesús el Cristo. En la próxima sección vamos a continuar con este tema. Vamos a ver el precio, el moar, el precio que se pagaba por la novia, porque hemos sido rescatados no sin precio.